Bienvenidos todos, estamos muy contentos en este día. Es no solamente el sábado del Señor, sino que estamos planificando un nuevo seminario que tiene como título Cómo organizar clases bautismales para niños y adolescentes en la iglesia misma, puede ser en aventureros y en conquistadores. Estamos viviendo bajo una pandemia, debemos usar el tiempo sabiamente cuando podemos hacer actividades que sean en beneficio de los niños, porque nosotros queremos que los niños no solamente tengan un conocimiento de Dios, sino también tengan una experiencia. Esto se logra a través de actividades, a través de la relación de unos con otros, pero sabemos que hoy día los niños no están más unos cerca a otros, pero nosotros no podemos perder el contacto con los niños y con los adolescentes. Alguien se tiene que preocupar por ellos. Si alguien tenemos que nosotros planificar actividades que ayuden en su crecimiento espiritual. ¿Por qué razón creemos que las clases bautismales pueden ayudar a los niños? No solamente porque la meta es que el niño se bautice, sino que el niño sepa en dónde se encuentra, en qué iglesia está, cuáles son sus doctrinas, cuál es la diferencia entre una doctrina adventista y una doctrina católica. Y eso es importante porque los niños frecuentemente están siendo bombardeados por diferentes mensajes subliminales y algunos bien directos, ¿verdad? Que los niños pueden observar a través de videos, a través de películas, a través de conversaciones con otras personas, a través del internet, puede recibir una información equivocada. Y esa es una de las razones principalmente. Estaba viendo un video acerca de Egipto y en ese video la persona que estaba hablando sobre Egipto decía que en Egipto nunca hubo esclavos. ¿Verdad? En algunas series, estaba viendo yo una serie en la televisión donde los milagros que pasaban era por la Virgen de Guadalupe. Y cosas así, esos mensajes, aunque nosotros los adultos y los líderes conocemos que que no es lo correcto, nuestros niños no pueden ver esa diferencia si alguien no les enseña. Ahora, la persona que va a organizar las clases bautismales tiene que trabajar con un grupo, comprar los materiales y tiene que prepararse, tiene que ser una persona que tenga un conocimiento de las doctrinas, que pueda responder las preguntas. Y si tú no sabes las preguntas, alguna respuesta, tú puedes investigar y traerlo para la siguiente semana. Las clases bautismales son muy importantes para los niños. Lo pueden llevar los niños. Vamos a ver más adelante algunas ideas prácticas. Algunas personas se oponen al bautismo de los niños. Inclusive he tenido la experiencia, le digo mi experiencia, para que ustedes puedan ver en cierta oportunidad, una mamá se opuso a que su niño se bautizara, ¿no? La mamá no quiso, lo vio muy pequeño, dijo que no, que era desobediente. La hermana y su esposo eran adventistas y el niño no se bautizó. Y por cierto, ese niño no se bautizó nunca, ¿no? Los padres cometieron ese error porque pensaban que su hijito tan solo tenía 9 años y no podía bautizarse. En otra oportunidad, porque tú vas observando cuando trabajas con los niños los diferentes tipos de familias que los niños viven. Por ejemplo, en una experiencia, el papá era adventista, la mamá no lo era, y cuando el hijo se quiso bautizar, la mamá se opuso. Ella se fue al internet y para suerte no, porque el diablo la llevó hasta allí, encontró una web que hablaba en contra de los adventistas, que Nena de Juárez era una loca, que era las visiones que tenían por una piedra, y la mamá no permitió que sus dos hijos se bautizaran. Y por cierto, no se bautizaron más. Pero en otros casos hemos visto de personas que sí, los padres han permitido, han trabajado, los niños han realmente decidido bautizarse y están dentro de la iglesia porque los padres le dieron un apoyo. Ahora, las clases bautismales no deben terminar cuando el niño se bautiza o cuando el niño ha terminado las lecciones. Eso continúa hasta la venida de Jesús. Pero la iglesia adventista aprueba los bautismos de menores, no de los recién nacidos. Dice Elena de White, dice que los niños de 8 años pueden entender la religión. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal.
No mencionéis a vuestros hijos algún periodo futuro en el que tendrán bastante edad para arrepentirse y creer en la verdad. Si son debidamente instruidos, los niños, aún los de poca edad, pueden tener opiniones correctas acerca de su estado de pecado y el camino de salvación por Cristo. O sea, los niños sí, pueden tener, porque los niños ahora, si pueden dominar la tecnología, ellos también pueden controlar los principios religiosos. Ellos pueden saber que cometen pecados. Claro, no un adulterio, no una fornicación, pero los niños pueden tener sus propios errores y ver que ellos necesitan de Jesús y que pueden empezar una vida con Jesús. Y lo importante aquí que siempre Elena le dice que no piensen que en el futuro lo van a hacer. Si de ellos nace hacerlo, deben aceptarlo los padres, porque decirle, ¿quién le quiere decir no a Jesús? Cuando Jesús te invita a tu corazón. No recuerdo mucho, hace mucho tiempo, una hermana dirigió una clase bautismal y la mamá le dijo a una niña que no. Mientras todos sus compañeritos se bautizaban, las lágrimas de esa niña corrían porque su mamá le había dicho que no. No sabemos más. Dice, las personas que son bautizadas en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana declaran públicamente que han abandonado el servicio a Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real. Cuando tú te bautizas, tú eres parte de la familia real y queremos que nuestros niños sean parte de la familia real. Entonces tenemos que organizar clases bautismales. No necesariamente tienen que ser el sábado. Ahora con esta tecnología del Zoom, nosotros podemos tener un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, donde los niños toquen un tema diferente, ¿no? Para no recargar el sábado. Tenemos que usar el tiempo sabiamente y más en la preparación de nuestros niños y adolescentes. ¿Cuándo comienza la preparación espiritual de los niños? La preparación espiritual de los niños empieza de que el niño es parte de la iglesia. Cuando nace, si los padres son adventistas, ahí empieza su preparación espiritual. No necesariamente hay que pensar que en la clase bíblica es para un estudio, pero el niño va estudiando las doctrinas desde que está en cuna, porque las lecciones de escuela sabática están basadas en las doctrinas, en aventureros, en conquistadores, ellos van teniendo una preparación espiritual. Como hemos dicho nosotros anteriormente, tanto el Club de Aventureros Conquistadores y la Escuela Sabática tienen que trabajar unidos, porque aunque son diferentes currículos, los niños aprenden nuevos temas de gran ayuda. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la señal de nuestro nacimiento y dentro de la familia de Dios. Cuando una persona se bautiza, ahora es parte de la familia de Dios porque se bautizó. La muerte a una vida de pecado y la resurrección a una nueva vida con Jesús. Y aparte es una demostración pública de la decisión de ser leal a Dios por parte de un niño. Y te lo digo por experiencia. Yo llegué a la iglesia casi cuando tenía 4 años, 4 o 5 años. Cuando me quise bautizar la primera vez, mi papá dijo que no. Yo me tardé casi a los 12, 13 años y mi papá estaba preocupado porque yo no quería bautizarme. Yo decía que no y no y no y no. Hasta que me tuvo que pasar algo a mí personal y entonces a los 12 años, entonces yo decidí bautizarme y entregar mi corazón a Dios. No he sido perfecto, pero por lo menos he aceptado públicamente a Jesús como mi Salvador personal. Ahora, ¿los niños necesitan una preparación para el bautismo? ¿No? Esta es una pregunta bien importante, porque en la iglesia tú encuentras personas que piensan diferente. Uno dicen que no, uno dicen que sí, que son muy niños, que es porque quieren bautizarlos, que no. Bueno, la Elena de Juan, en Conducción del Niño, dice, enseñemos a nuestros hijos las bellas lecciones de la palabra de Dios para que mediante ellas puedan ganar un conocimiento de Dios. O sea, cada historia en Aventureros, en Conquistadores y en la Escuela Sabática es un medio para que ellos puedan conocer a Dios. Cristo vino a enseñar a la familia humana el camino de la salvación e hizo este camino tan llano que hasta un niño puede andar por él. Y en la Biblia encontramos casos de niños que fueron prodigios, niños que se dedicaron su vida al servicio de Dios. Tenemos a Samuel, tenemos a Jesús, Juan el Bautista, tenemos niños la niña cautiva, tenemos este niño que compartió el pan, así que
Los niños necesitan una preparación y la preparación empieza de que ellos nacen. Cuando están en la escuela sabática aprenden, cuando están en aventureros, cuando están en conquistadores, ellos van aprendiendo acerca de Dios. Los niños y el plan de salvación. La comprensión de las profecías y conceptos abstractos vienen con la madurez. Ahora, el hecho de que el niño se va a bautizar no es sinónimo de que el niño va a saber todo el Apocalipsis y todo el libro de Daniel. Eso va a ir con el tiempo. Cuando llegué a la iglesia adventista había cosas que no entendía. Recién algunas las tuve que comprender cuando tuve 17, 16 años cuando fui a la Universidad Adventista. Yo recién en la Universidad Adventista supe que había 28 doctrinas. De ahí llevé un curso en la Universidad Adventista sobre Elena de White, sobre sus visiones, aprendí sobre las 28 doctrinas, aprendí muchas cosas que no sabía. Sí, ¿por qué? Porque quizás cuando esos temas se daban yo no lo comprendía, porque no tenía la suficiente madurez. O sea que no crean las personas que se oponen a que los niños se bauticen que el niño tiene que conocer Daniel y Apocalipsis porque hay conceptos abstractos que el niño no va a poder dominar. Pero el niño puede entender los relatos de la Biblia, tener una amistad con Jesús a través de la oración, el estudio de la Biblia, ser parte del club de aventureros conquistadores de la escuela sabática y aprender la seguridad de la salvación. Los niños deben experimentar el amor de Dios, los padres deben decir cómo Dios bendice su hogar, cómo bendice a su familia. Los líderes debemos hablar sobre cómo Dios actúa con nosotros y los niños deben aprender los pasos para el perdón, porque una cosa que es bien importante es que el niño también tiene que aprender a perdonar no solamente a los malos momentos, sino a las personas con quienes se relaciona. Los niños tienen que aprender también acerca del pecado, sentir culpa por lo que ellos han hecho. Como te digo, un niño no ha cometido adulterio ni fornicación, pero quizás el niño roba o desobedece a los padres o abusa de otros niños. Entonces el niño se le va enseñando a sentir tristeza o culpa por lo que ha hecho, lamentarse por lo que ha hecho, ¿verdad? Porque algunos niños no. Yo recuerdo una niña que le pegó a otra niña en la iglesia y le digo, ¿y tú estás arrepentida? Y me dijo, no, yo no estoy arrepentida de haberle pegado, ni de haberle dicho eso, ¿no? Entonces, eso es un proceso, confesar el error a Jesús y a la persona perjudicada, experimentar el perdón. El niño debe sentir cuando lo han perdonado. Los padres a veces los perdonan, los maestros también perdonamos. Y esforzarse por cambiar la conducta. O sea, es el autocontrol. El niño va a aprender a controlarse. A los niños, ellos deben experimentar chascos porque es parte del crecimiento. A un niño no lo podemos tener encerrado en un cristal. No, mis padres a veces cometieron el error de tenerme en mí en un cristal cuando afuera había un mundo de personas que no eran buenas. Yo siempre pensé que las personas eran buenas como en la iglesia y me costó adaptarme a esto. Los niños necesitan tener una experiencia, saber que afuera hay personas buenas y personas malas y que a esas personas malas hay que amarlas, perdonarlas y sobre todo aceptarlas, ¿no es cierto? Porque ellos no conocen de Jesús. Los niños necesitan entregar sus vidas a Jesús mediante el bautismo y los niños necesitan convertirse en discípulos de Jesús. Cuando una persona se bautiza, no es solamente parte de la familia de Dios, también tiene que encontrar el trabajo que tiene que realizar en favor de que otras personas aprendan de Jesús. Y eso lo convierte en un discípulo de Jesús. O sea, necesita la acción de compartir a otros la experiencia que han tenido. Una vez una hermana hizo una pregunta en un seminario. ¿Un niño le puede enseñar a otro niño? Y ella dijo que no, pero la Biblia dice que sí, porque Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Un niño puede abrir muchas más puertas que un adulto. A veces para un adulto que lleva una Biblia en la mano, le tiran la puerta, pero cuando ven un niño es un cambio, ¿no? Y eso lo vemos en las diferentes religiones que usan a los niños para llegar al corazón de otras personas. ¿Cuál es la edad ideal? Bueno, los niños de Elena de White enfatizan en lo que hemos nosotros hablado, que los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal.
sea, que es una edad donde el niño ya comprende, ya lee, ya puede tomar sus propias decisiones, asume responsabilidades, está más influenciable con los medios de comunicación, por lo tanto, se cree que esa es la edad más apropiada. Los niños son más inteligentes, hay que tener en cuenta el ambiente familiar, como te digo yo, y lo hemos dicho en otros seminarios, tú tienes que darte cuenta también que a veces los niños están viviendo en un hogar donde la mamá es adventista y el papá no lo es, y esos niños cuando van creciendo van viendo que con la mamá van a la iglesia y con el papá no. Nosotros hemos tenido la experiencia de una familia que la hermana llegó con sus niños, 4 niños a la iglesia, y los niños se dieron cuenta que el papá no iba a la iglesia. Cuando tenían los 12, 13, 14 años, los niños los sábados de mañana se iban a la cama del papá y entonces le decían al papá: "No queremos ir a la iglesia". Y entonces eso realmente, uno tiene que darse cuenta, el cuidar el ambiente familiar, ¿no es cierto? Donde los niños crecen, porque necesitamos fundamentar la fe de los niños, ¿no es cierto? Fortalecerlos, porque cuando llega el momento decisivo, ellos tienen que elegir entre estar con su mamá, que es adventista, y su papá, que no lo es, o a la inversa, ¿no? Esto hay que tener el ambiente familiar, hay que considerarlo como parte de su crecimiento espiritual. También nosotros tenemos que tener paciencia, hay que tener un cuidado diligente y misericordia, tenemos que nosotros tener mucha paciencia porque vamos a ir paso a paso en la comprensión de los niños. Impartir siempre la enseñanza con una alegría, una felicidad, porque es un conocimiento que da la Biblia, y siempre contar con la colaboración de los padres. Si ese tema, el primer tema han estudiado la Biblia, enviarle una nota a los padres con versículos que se relacionen con la doctrina que han estudiado, con la lección. Si han hablado de Jesús, versículos que se relacionen, mandar a los padres para que en la semana ellos también estudien los versículos. O sea, debe haber siempre una unión entre la iglesia, la escuela adventista y el hogar. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que trabajar. El programa de estudio es adaptable, tú puedes utilizar cursos, hay mucha variedad de cursos bíblicos para niños, para clases bautismales que tú puedes encontrar en la librería más cercana. Si no lo encuentras en la librería más cercana, en el internet tú puedes bajar algunos estudios de acuerdo a la edad, son 12, a veces 15, a veces 18, y entonces cada niño debe tener su cuadernillo donde ellos puedan estudiar y primero el maestro tiene que resolver las preguntas, estar seguro de la información para que el niño pueda estudiar. También el significado de lo que es bautismo se debe tocar, saber qué es un bautismo, cómo se va a hacer el bautismo, lo que es ser un adventista del séptimo día, porque los niños van a ser parte de la iglesia adventista del séptimo día. Tienen que saber el significado del nombre adventista, porque creemos en la venida de Jesús, y del séptimo día, porque guardamos el día que Dios encomendó. Y esto es bien importante porque los niños necesitan saber que son parte de una iglesia. Y eso debemos nosotros tenerlo en cuenta. También fuera del contexto de las doctrinas, a ellos también hay que enseñarles a cómo ellos pueden compartir la fe con otras personas a través del estudio bíblico, el ejemplo personal y otras ayudas. La clase bautismal necesita un maestro o maestros, personas encargadas que ayuden, planifiquen el tiempo, el horario, tengan el permiso de la junta de iglesia, la coordinadora de niños, que se adquieran los materiales, que los certificados de bautismo, si vas a dar algún snack o si es online hoy día nosotros no tenemos otro gasto más que entregarle al niño el libro que va a desarrollar. La persona que va a dirigir la clase bautismal tiene que ser una persona que ama a los niños, que tenga mucha paciencia, tiene que conocer la naturaleza del niño, conocer su familia, conocer cómo es el niño, qué características tiene, qué métodos puede utilizar. Tiene que ser una persona alegre e interesado en la salvación de los niños porque ese tema que va a desarrollar, las lecciones son importantes. Ahora, el maestro no puede suspender una clase, a menos que sea por una fuerza mayor,
pero no debe ni chocar con otro departamento o con alguna actividad de otro departamento de aventureros o conquistadores. No se puede suspender la escuela sabática. Es una clase diferente. El maestro tiene que darse cuenta de ello, tiene que planificar todo, el horario. Y por supuesto, los que tienen que estar informados son los padres. No traigan a ningún niño que no tenga el permiso de los padres, pero necesitamos que los padres sepan que sus niños están siendo invitados a una clase bautismal y que es un programa diferente de aventureros, de conquistadores, de la escuela sabática, y en donde el niño realmente va a estudiar las doctrinas de la iglesia, lo que es ser adventistas y cómo tener una comunicación con Dios, y aprenderá liderazgo, ¿no? Y cómo ellos pueden llevar a otros el mensaje de Jesús. En el estudio de las doctrinas tenemos que usar materiales adecuados al nivel del niño. No podemos usar lecciones de adultos o muy profundas. No se considera dentro de las clases bautismales los libros de Daniel y Apocalipsis porque son libros muy profundos. Pero con el transcurso de los años, cuando tenga 12 años, ya se puede estudiar esos libros, pero se necesita un material de acuerdo a la edad. Ahora, necesitamos a los padres, no solamente el permiso, sino que ellos también en casa puedan responder las preguntas. Los niños deben llevar la hoja que estudiaron o una hoja adicional del tema. Por ejemplo, si has tratado la Biblia, tú puedes tener unas copias extra del tema de la Biblia, donde los padres y los niños puedan estudiar en casa. Así hay una unión entre la iglesia y la iglesia y el hogar. Cuando trabajaba en la escuela adventista, yo utilizaba los días viernes, los primeros lunes, martes, miércoles y jueves estudiábamos el curso de religión. Pero los viernes era el día de la clase bíblica, ellos desarrollaban el curso, lo programaba yo y al final de los meses ellos podían tomar la decisión de bautizarse. O sea, siempre era un programa diferente de lo que realmente se daba. Ahora, hay algunas recomendaciones que queremos darte. No hay que apresurar el bautismo de los niños. O sea, yo sé que a veces los pastores están desesperados porque tienen una campaña y preguntan qué niños se pueden bautizar. Oh, están recibiendo estudio. ¿En qué lección están? Están en la lección 4. Ya, bautizan. No hay que apresurar el bautismo de los niños. Los niños tienen que bautizarse no por la cantidad de números que se necesita, sino porque ellos han aceptado a Jesús. Ahora, algunas veces, y tenemos que aceptarlo, algunas veces cuando hay una semana de oración en la iglesia, para niños o para adultos, el pastor hace un llamado, y si el niño decide bautizarse, entonces se le permite bautizarse porque lo decidió, pero las clases continúan, o sea que no es por cuando ya el niño se bautizó, las clases no dejan de darse. Se tiene que continuar más hasta la venida de Jesús, ¿no? No terminamos nunca de aprender acerca de Dios. También hay que explicar a los niños la forma como van a ser bautizados, porque algunos niños se van a asustar. El bautismo puede ser en un río. Algunas personas quieren que se bauticen con el uniforme de aventureros y conquistadores. Ese ya es una opción que tú puedes hablar con la directora de aventureros. Aunque no ha sido el trabajo de la directora de aventureros o conquistadores, tú puedes lograrlo, ¿no? Porque a veces ellos necesitan esas fotos. Hay que tomar fotos, ¿no es cierto? Puede ser en la iglesia, en el río, en el mar. Yo he visto mucho bautismo en diferentes lugares, pero los niños necesitan saber cómo van a ser bautizados. Hay que cuidar los preparativos de la ceremonia, hay que tener los certificados. Por ejemplo, en esta época de la pandemia, 3 niños decidieron bautizarse y entonces el pastor se olvidó de las mascarillas. Pero hay que prever todo lo que es togas, bautismales, mascarillas, los certificados, si va a haber alguna decoración, invitar a los padres, porque esto también es un factor importante. En uno de los bautismos que se dio, el papá y la mamá estaban divorciados. Los dos eran adventistas, pero el papá sabía que la mamá se iba a oponer al bautismo del niño y no la invitó a la mamá y eso se hizo un lío grande, ¿no? Hay que cuidar todo tipo de problemas que se puedan presentar.
Siempre hay que hacer preguntas a los niños para asegurarse de lo que sabe, de lo que significa ser bautizado. El niño necesita saber que es adventista del séptimo día, que el sábado no va a poder ir a fiestas y tiene que conocer quién es Jesús, qué posición tiene la Virgen María dentro de la iglesia. Todas esas preguntas son importantes porque recuérdate que los medios de comunicación enseñan un mensaje distinto de lo que la Biblia dice y de lo que la iglesia adventista predica. Explica al niño siempre que el bautismo no te va a salvar, pero sino la fe en Jesús y que al bautizarte eres parte de la familia de Dios. Hay que seguir estudiando la Biblia, no termina la clase cuando el niño se bautiza, tú puedes continuar con otros temas, puedes tocar Daniel, Apocalipsis, puedes hacer programas de discipulado, de testificación, cómo ellos pueden contar su experiencia. Siempre que visitar a los niños, animarlos siempre a permanecer fieles en la iglesia y que sean un ejemplo digno de imitar para los niños más pequeños en su vida cristiana. El propósito, siempre hay que tener en cuenta que las clases bautismales es un trabajo especial dedicado para los niños. Hay que hacer una lista de los niños de la iglesia, hacer las invitaciones, pedir permiso a los padres en una hora que no se cruce con ningún programa. Hay que hay que tener paz en el vecindario, como se dice. Tenemos que planificar, comprar los materiales. Tú puedes invitar al pastor a que tenga alguna clase, alguna de las clases bautismales, o no siempre es de que sea la última lección. Tú puedes invitar a la esposa del pastor, al director de los conquistadores. Así ve el niño que todas las personas piensan igual, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Y es bien importante porque es una decisión, una decisión de servir a Jesús toda la vida. Hay que tener muy en cuenta que los padres tienen que estar informados. Como te digo, la experiencia nos enseña. Unos niños fueron a un campamento de aventureros y el pastor hizo un llamado y la mamá y el papá no estaban en el club. El niño fue con otra persona y el niño se bautizó. Los papás al siguiente sábado casi decapitan al maestro porque ellos querían estar en el bautismo de sus hijos, ¿no? Hay que tener muy en cuenta todo eso para evitar, ¿no? Las emociones no siempre llevan a buenos resultados. Uno tiene que tener el permiso de los padres, que apoyen el bautismo de sus hijos y sobre todo hacer un programa como a Jesús le gusta, ¿no? Elena de Juan nos da una advertencia, dice, si consentís en el bautismo de vuestros hijos y luego los dejáis hacer como quieren, no sintiendo el deber especial de mantener sus pies en la senda recta, vosotros mismos sois responsables si pierden la fe, el valor y el interés de la verdad. En otras palabras, ella dice, si los niños se bautizan y tú lo descuidas espiritualmente, entonces es mejor que ellos no se hubieran bautizado, ¿no? Porque ellos están perdiendo su fe, el valor y el interés en la verdad. Tenemos que continuar con ellos, seguir instruyéndolos, porque mientras van creciendo, las cosas del mundo se van atrayendo. Entonces tenemos que ser constantes en la enseñanza y en el trabajo, ¿no? Los niños se van a equivocar, van a cometer errores, sí, porque son niños y no cometen un error, pero lo importante es que ellos han decidido ser parte de Jesús y que tienen a sus maestros, a sus padres y a sus líderes que los apoyan en el crecimiento de su fe. Este seminario ha tenido como objetivo preparar a los niños no solamente para los eventos finales, sino para que tomen la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. La pregunta si los niños pueden ser bautizados en la iglesia adventista es sí, si a partir de los 8 años en adelante ellos toman una decisión. Pero antes de tomar la decisión de bautismo necesitan estudiar la doctrina. No hay que exigirles que sepan Daniel y Apocalipsis porque algunos no están maduros para esos temas. Pero mientras van creciendo, los líderes y maestros pueden enseñarle a los niños de acuerdo a cómo ellos van creciendo y van aprendiendo. Si un niño quiere bautizarse, hay que aceptarlo, hay que hablar con los padres, ¿cierto? Hay que respetar la opinión de los padres. Si los padres se oponen, hay que decirles, si tu niño en el futuro no se quiere bautizar, es culpa tuya porque hoy día se lo prohíben, ¿no?
Los líderes, los grandes líderes hoy día están como pastores y hay un estudio que se hizo en Norteamérica y en todo el mundo, las personas que se bautizaron entre los 8, 9, 10 y 12 años son los que actualmente están dirigiendo la obra, no solamente como pastores, sino también en las iglesias locales. Así que es deber nuestro como líderes reunirnos con aquellas personas que quieren hacer un trabajo con los niños y organizar así clases bautismales. La última clase bautismal, Dios tiene grandes bendiciones. Yo pensaba bautizar un niño, porque vi el grupo, lo vi yo dije, solamente voy a bautizar uno, pero Dios me dio una respuesta diferente porque se bautizaron tres. Así que, y es una experiencia grata, ¿no? También el día del bautismo, le puedes regalar una Biblia, ¿no es cierto? Un himnario, algo que el niño, la foto, algo que el niño recuerde lo que fue una clase de bautismo. Así que, queridos maestros, líderes, anímense, usen el tiempo, aprovechen las oportunidades para que los niños puedan no solamente aprender en escuela sabática, en aventureros y conquistadores, ellos deben aprender también nuestras doctrinas y tomar la buena decisión de bautizarse y así ser parte de la familia de Dios. Y cuando Jesús venga por segunda vez y veamos que esos niños reciban su manto, su corona, entonces veremos que nuestros esfuerzos no fueron en vano. Que Dios les ayude y nos vemos en el próximo seminario.